Bueno, veamos un ejemplo de trabajar con arreglos, sean estos vectores o matrices. Supongamos que necesito guardar información referida a un paciente, como ser su DNI, el apellido y nombre, el peso y la altura, donde el peso y la altura me van a permitir el coeficiente. El cálculo del peso del coeficiente estará dado por el peso, ¿sí? El peso dividido la altura de mi paciente, ¿sí? Multiplicado por sí mismo, pues es la altura al cuadrado, ¿sí? Es este el cálculo que tendríamos que hacer si se tratase tan solo de la planilla. Sería la celda donde está el peso, dividido la celda donde está la altura multiplicada por sí mismo, ¿sí? Eso me daría, bueno, división por cero porque tengo valores, está claro que están en blanco, ¿no? Pero básicamente eso lo que me estaría dando es el valor de coeficiente. Ahora bien, estos datos así como están los puedo tomar directamente en una matriz, porque recordar que los datos de la matriz son homogéneos, son del mismo tipo. El DNI es numérico, el apellido y nombre no lo es de tipo carácter. El peso y la altura son numéricos, pero sin embargo no coinciden con el tipo DNI, pues este es entero y estos no lo son. Entonces, conclusión. Estos datos los resguardaremos en un vector de tipo entero. Estos datos los resguardaremos en otro vector de tipo carácter. Y finalmente, estos datos los estaremos resguardando, en este caso, en una matriz de tipo real. Y con estos datos obtendremos este vector. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto en un diagrama de flujo? Bien, lo primero que estaremos haciendo dentro de nuestro diagrama es, por supuesto, definir ya sean vectores o matrices. Entonces, lo que hacemos es, primero que nada, establecer, en este caso, los arreglos. Vamos por el vector de DNI, vamos a cargar 3 datos, luego el vector de apellido y nombre, al cual también le vamos a cargar 3 datos, la matriz ahora, la matriz M, vamos a suponer que le llamamos M dato. Aquí lo que vamos a estar cargando son 3 filas y 2 columnas, donde la primera columna corresponde al peso y la segunda a la altura, y esto me permitirá obtener o generar un vector al que llamaremos VCoef o vector de coeficientes, y tendremos 3 coeficientes. Bien, vamos a necesitar también una variable de tipo entera, ¿sí? Definir la variable itera como entero, que es la variable que va a servirnos como para realizar la iteración, ya sea en la carga o luego en el recorrido, para ver, porque el propósito en definitiva de nuestro ejercicio será calcular los coeficientes para luego informarme cuál de estos coeficientes es el mayor, mostrando su apellido y nombre, el apellido y nombre del paciente. Como voy a trabajar con intentando calcular el coeficiente más alto, voy a hacer uso de una variable, ¿sí? Entonces defino una variable, definir una variable real a la que llamaré coeficiente, coef, del tipo real, decía. Y voy a trabajar a definir también una variable
de tipo entera, desconocida para mí, entonces decido llamarle BIX. Ya veremos para qué. Bien, comenzamos entonces el proceso de carga de nuestros vectores o matrices, y nos valemos de la variable itera, que es la que decía va a marcar el paso que comienza en 1, que avanzará de 1 en 1 y que deberá llegar hasta 3. Lo primero que hacemos es pedir que se cargue el DNI, ingrese el DNI, y eso, el DNI lo tomamos directamente en el vector DNI en la posición que está indicada por la variable iteración de itera. Luego tomamos el apellido y nombre, ¿sí? Ingrese el apellido y nombre del paciente. Apellido y nombre del paciente, que es tomado directamente en el vector apellido y nombre en la posición que lo marca la variable a la que llamamos itera. Luego pedimos que se ingrese el peso del paciente, y esto sí ya lo tomamos no en un vector, sino en la matriz. Esto es en la matriz a la que llamamos dato. En la matriz dato, por supuesto que la fila lo determina la variable itera. Columna 1 es donde tomamos el peso. Pedimos finalmente que se ingrese la altura, ¿sí? Ingrese la altura, y la altura lo tomamos también en la matriz mdato, pero lo tomamos en la fila determinado por la variable itera, pero columna 2. Entonces, esta parte de mi código lo que hace es, de mi diagrama en realidad, lo que hace es indicar por pantalla que se ingresen determinados datos para cargarlos en un vector, DNI en este caso, en un segundo vector apellidos y nombres, y en la matriz el peso y la altura. Ahora lo que vamos a hacer es, ya una vez cargados los valores en el vector en la matriz de datos, recorrerla para obtener el coeficiente y cargarlos al vector correspondiente. Entonces hacemos un segundo recorrido, otra vez nos valemos de la variable itera, la cual arranca en 1, crecerá de 1 en 1 y hasta 3. Y lo que hacemos es calcular el coeficiente, ¿sí? Calculamos el coeficiente, nos valemos de la variable real a la que llamamos brcoef. Esta es igual a la matriz dato, ¿sí? Esto es el peso, coma 1, dividido el valor de la matriz dato en la fila dado por la variable índice o itera, columna 2, y lo multiplicamos por sí misma, dijimos, ¿sí? Dato itera, coma 2. Bien, aquí obtenemos el coeficiente, ¿sí? En esta variable brcoef obtenemos el coeficiente, esto es el peso dividido la altura al cuadrado. Este valor lo estamos guardando, este valor, el brcoef, lo guardamos en el vector coef. El vector coef, ¿sí? Es donde resguardamos por cada paso sobre esta matriz el valor decía que obtiene la variable brcoef. Bien, cuando terminó de recorrer las 3 veces, ya tenemos como resultado es un vector en el cual se cargaron los coeficientes. Paso seguido,
averiguaremos cuál de esos tres coeficientes es el mayor. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de este recorrido para ver cuál de los tres coeficientes es el mayor, poner a cero mi variable real mayor. ¿Sí? La ponemos a cero. Es esta variable que habíamos definido al principio y como real. Vr coef. Perdón, no. Acá nos faltó la variable vr coef, lo estamos usando. Lo que nos falta, nos está faltando una variable real mayor. Bien. Entonces, y es a esa variable real mayor la que estamos poniendo a cero. Volvemos a iterar, ¿sí? Con la misma variable, itera, la cual comienza en 1, va de 1 en 1 y hasta 3. Y ahora, por cada uno de los recorridos, nos estamos preguntando si el valor que está en el vector de coeficientes, en la posición dada por el índice, de itera en este caso, si es mayor que la variable real mayor. De ser positivo, hacemos dos cosas. La primera es que mi variable auxiliar mayor deberá actualizarse con el valor que se leyó en el vector de coeficientes en la posición indicada por la variable itera. Pero también voy a resguardar en mi variable auxiliar x el valor de la variable itera, la cual usaré, como decía antes, ¿sí? El valor de la variable auxiliar de itera, ¿sí? Valor que voy a usar para luego acceder a el arreglo o al vector de apellido y nombre para mostrar el apellido y nombre del paciente con el coeficiente más alto. Entonces digo, el paciente, ¿sí? El paciente, y acá voy a hacer uso de la variable bix, pero yendo directamente al vector apellido y nombre, es decir que estoy por hacer un acceso directo, ¿sí? Allí me estará mostrando el nombre de el usuario del paciente con el coeficiente más alto y digo el paciente con fue quien tuvo el coeficiente más fue quien presentó el coeficiente más alto, siendo de, y aquí adosamos el valor mayor. Bien, si todo esto está correcto, el resultado es que un mensaje en el que me dice el nombre del paciente y su coeficiente más alto, o su valor de coeficiente. Bien, veamos cuál es el resultado de decía de este proceso. Bien, veamos. Me pide que ingrese el DNI. Por supuesto que no lo voy a poner completo, pondré valores reducidos, ¿no? Supongamos 12. López tiene un peso de 67,80, una altura de 1,67. Un segundo DNI 45, un nombre Mendieta, un peso de 89,45, una altura de 1,78, un último valor, un DNI 89, el nombre
Gómez, el peso de 70 kilos, ¿sí? 70 kilos y una altura de 1,67 supongamos. Bien. Y el resultado me dice que es el paciente Mendieta fue quien presentó el coeficiente más alto, siendo de 28, bueno, ahí toda una serie de decimales, ¿sí? Bien, esta es entonces la manera en que trabajamos con vectores, sean estos, arreglos, sean estos vectores o una matriz.